Me llamo Dolores Vega y tengo 74 años. Nací en un pueblo pequeño de Tierra Caliente donde los nombres de las familias pesan más que las escrituras de las casas. Donde uno sabe desde niño quién es quién tiene y quién no tiene, y sobre todo, quién es de fiar y quién no. Cuento esto hoy porque ya estoy vieja y porque los secretos guardados demasiado tiempo se vuelven una carga que el cuerpo ya no aguanta. Antes de seguir, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que dejes un comentario, porque lo que voy a contarte merece ser escuchado hasta el final. Yo no fui sicaria, ni halcona, ni esposa de nadie importante. Fui cocinera. Eso fui toda mi vida y con eso me basta. Mi madre me enseñó que una mujer que sabe cocinar nunca se muere de hambre y que una mujer que sabe callar nunca se muere de bala. Las dos cosas me las enseñó bien. Las dos cosas me salvaron la vida más de una vez. Llegué a trabajar con la familia Oseguera cuando tenía poco más de 20 años. No llegué por ambición ni por curiosidad. Llegué porque mi tía conocía a la señora de la casa y porque en ese tiempo los trabajos en Tierra Caliente no sobraban. La señora era una mujer severa, de manos callosas y voz directa. Me entrevistó en su cocina, me hizo preparar un arroz ahí mismo para ver si sabía, y cuando lo probó me dijo, sin soltar la cuchara, que empezaba el lunes. Así de simple fue. Así de simple empezó todo. La casa no era lujosa, era grande pero sencilla, de esas que huelen a tierra mojada y a leña aunque no esté lloviendo. Había animales en el patio, había un árbol de limón junto a la entrada y había mucho trabajo. Me encargaba del desayuno, la comida, la cena, y de lo que se ofreciera en medio. La señora era exigente pero justa. Si hacías bien tu trabajo, no había problema. Si fallabas, te lo decía de frente y sin rodeos. En esa casa conocí a Nemesio cuando él todavía era un muchacho. No era el mayor de los hijos, pero sí era el más callado. Había algo en él que desde entonces me llamó la atención, no de forma inquietante, sino curiosa. Mientras sus hermanos corrían, gritaban, peleaban como hacen todos los muchachos, él se sentaba en las escaleras del patio y miraba. Solo miraba. Los pájaros, la gente que pasaba, el cielo. Como si estuviera guardando todo adentro para usarlo después. La señora me dijo una vez, refiriéndose a él, ese muchacho piensa demasiado para la edad que tiene. No supe si lo decía con orgullo o con preocupación. Con el tiempo entendí que eran las dos cosas. Mis primeros años ahí fueron tranquilos. Rutina de casa grande, familia numerosa, problemas normales. Nunca imaginé que esa cocina donde aprendí a hacer la salsa verde que tanto le gustaba a la señora, iba a ser el lugar desde donde yo vería, sin quererlo, el inicio de una historia que el mundo entero terminaría conociendo de otra manera. Una manera que nada tiene que ver con lo que yo viví. Eso es lo que quiero contar. No lo que dice la gente que no estuvo. Lo que vi yo, que sí estuve. Los años en esa casa me enseñaron cosas que ninguna escuela hubiera podido enseñarme. Aprendí a leer los silencios de una familia. Aprendí que la mesa dice más sobre una persona que cualquier conversación. Cómo toma la cuchara, si espera a que todos estén servidos antes de comer, si agradece o si solo exige. Nemesio siempre esperaba. Eso me llamaba la atención desde que era niño. Nunca se servía primero, nunca pedía más antes de terminar lo que tenía. Su madre lo había criado con esa disciplina silenciosa que a veces produce personas muy ordenadas y a veces produce personas muy peligrosas. A veces las dos cosas a la vez. Cuando Nemesio tenía unos 15 años pasó algo que nunca olvidé. Un mediodía llegué a la cocina y lo encontré sentado en el piso junto a la estufa, con las rodillas recogidas y la cabeza agachada. Pensé que se había lastimado. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Levantó la cara y vi que había estado llorando. No lloraba en ese momento, ya se le había pasado, pero los ojos todavía los tenía rojos y húmedos. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que había encontrado muerto a su perro en el patio. Un perro café, mediano, sin nombre oficial aunque le decía el Pinto. Lo había tenido desde chico. No dijo nada más. Solo eso. Yo no supe qué decirle a un muchacho que llora a un perro. Le calenté un vaso de leche con canela, se lo puse al lado sin decir nada y me puse a picar cebolla para que si alguien entraba y me veía los ojos húmedos tuviera una excusa. Él bebió la leche despacio. Al rato se levantó, me dio las gracias en voz baja y se fue. Eso fue todo. Pero me quedó grabado.
Porque ese muchacho que lloraba a un perro en silencio para que nadie lo viera, ese muchacho que decía gracias por un vaso de leche, ese era el Nemesio que yo conocí. El que me importa contar. No el otro. El otro ya tiene demasiadas personas que lo cuentan. Con el paso de los años fui viendo cómo Tierra Caliente cambiaba. No de golpe. Así no cambian los lugares. Cambian despacio, como cambia el color del cielo antes de una tormenta. Primero es casi imperceptible, luego no puedes ignorarlo, y cuando quieres darte cuenta ya estás adentro de la lluvia y no recuerdas cuándo empezó exactamente. Los cambios los notaba en pequeñas cosas. En quién llegaba a visitar a quién. En qué camionetas se estacionaban fuera de qué casas. En cómo ciertas personas que antes saludaban de lejos empezaban a saludar de cerca, con ese saludo que no es de amistad sino de reconocimiento, de pertenencia. En cómo los muchachos del pueblo empezaban a tener cosas que antes no tenían y a tener prisa a donde antes no tenían prisa de llegar. Yo no hacía preguntas. Mi madre me enseñó eso también. En Tierra Caliente, las preguntas que no te hacen falta te pueden costar lo que no quieres perder. Seguía cocinando. Seguía llegando temprano, me iba cuando me tocaba irme, saludaba a quien me saludaba y miraba al piso cuando era mejor no mirar. Pero dentro de mí iba armando un mapa de lo que pasaba, aunque nunca lo hubiera podido explicar en voz alta. Era más una sensación que un conocimiento. La sensación de que algo estaba creciendo alrededor de esa familia, algo que no tenía nombre todavía pero que ya ocupaba espacio. Hubo una tarde que marcó un antes y un después en mi forma de ver las cosas. Nemesio ya tendría unos 20 y pocos años. Yo llevaba suficiente tiempo en esa casa como para saber distinguir las visitas normales de las visitas que no lo eran. Ese día llegaron 3 hombres que no reconocí. No eran del pueblo. Se notaba en la ropa, en los zapatos, en la forma de bajarse de la camioneta. Esa forma de moverse que tiene la gente que está acostumbrada a que le abran paso. La señora los recibió en la sala. Yo estaba en la cocina, pero la puerta quedó entreabierta y desde ahí podía escuchar el tono de la conversación, aunque no las palabras completas. Lo que sí escuché claro fue el silencio. Los silencios largos que se hacían entre una frase y otra. Esos silencios que en una reunión normal no existen porque la gente los llena con cualquier cosa. Pero en ciertas reuniones el silencio es parte del mensaje. Nemesio estuvo en esa reunión. Lo vi entrar a la sala antes de que yo cerrara la puerta de la cocina para no escuchar más de lo que me correspondía. Entró caminando de una manera que no le había visto antes. No era el muchacho callado del patio, tampoco era el joven que a veces me ayudaba a cargar las bolsas del mandado. Entraba como alguien que ya sabía cuál era su lugar en esa sala y cuál era su lugar en algo más grande que esa sala. La reunión duró casi 2 horas. Cuando los hombres se fueron, me asomé con el pretexto de preguntar si iban a querer café. La señora estaba sentada sola en la sala con las manos juntas sobre el regazo y los ojos fijos en la pared. No me respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente. Como cuando alguien acaba de tomar una decisión que no quería tomar pero que ya no podía evitar. No quiero café, Dolores. Gracias. Así me dijo. Con ese gracias al final que en boca de ella sonaba como punto final de algo. Esa noche, mientras recogía la cocina, Nemesio entró. Se sentó en el banco de siempre, el que estaba junto a la ventana que daba al patio de Limón. Me quedé lavando los trastes sin voltear. Al rato escuché su voz. Usted sabe que la quiero como a una tía, Dolores. Le dije que sí, que yo también lo quería. Que lo había visto crecer. Entonces sabe que si algún día le digo que es mejor que se vaya a su casa antes de lo normal, es porque le estoy cuidando, no porque hice algo mal. Asentí sin soltar el traste que estaba lavando. Le dije que entendía. Y entendí. Vaya que entendí. Porque eso que me acababa de decir no era una advertencia de muchacho a cocinera. Era el primer código entre nosotros. El primero de varios que vendrían con los años. Esa noche en mi casa no dormí bien. Miraba el techo y pensaba en ese muchacho que lloraba a su perro en silencio y me preguntaba en qué momento había cruzado de ese lado al otro. Si había sido de golpe o si había sido tan despacio que ni él mismo lo había notado. No encontré respuesta esa noche. Tampoco la he encontrado en todos los años que han pasado desde entonces. Hay cosas que uno aprende a hacer cuando vive cerca de situaciones que no entiende completamente. Una de ellas es volverse invisible. No de manera cobarde, sino de manera práctica. Aprendes a estar sin estar.
A escuchar sin que parezca que escuchas. A ver sin que parezca que ves. Yo perfeccioné eso durante años en esa cocina. Me volví tan parte del paisaje de esa casa que a veces creo que la gente que llegaba olvidaba que yo estaba ahí. Y eso me permitió ver muchas cosas. No voy a contar lo que no me corresponde contar. Hay cosas que siguen siendo peligrosas aunque hayan pasado años. Pero sí voy a contar lo que dice algo verdadero sobre el hombre que yo conocí, porque creo que la verdad completa siempre es más complicada que la versión que se cuenta en los periódicos. Una mañana llegó a la casa una mujer joven con un niño pequeño de la mano. No la conocía. Venía de lejos. Eso se notaba en el polvo de los zapatos y en la manera en que miraba todo como si estuviera calculando si era seguro quedarse. Pidió hablar con Nemesio. Yo le dije que esperara y fui a avisarle. Cuando Nemesio salió y vio a la mujer, su cara cambió. No con enojo. Con algo más parecido a la pena. Se acercó a ella, le habló en voz baja, se agachó para quedar a la altura del niño y le dijo algo que hizo que el pequeño sonriera. Luego tomó a la mujer del brazo con cuidado y la llevó a la sala. Estuve media hora sin saber qué pasaba ahí adentro. Cuando salieron, la mujer tenía los ojos rojos pero la postura diferente. Más firme. Como cuando alguien llega cargando algo muy pesado y de repente se lo quitan de los hombros aunque sea por un momento. Más tarde le pregunté a Nemesio, con cuidado, ¿quién era esa señora? Me miró un segundo antes de responder. La viuda de un hombre que trabajó con nosotros. Vino porque no tiene para darle de comer a su hijo. ¿Y le va a ayudar? Pregunté. Ya le ayudé, respondió. Y se fue a su cuarto. Eso no salió en ningún periódico. Eso no lo cuenta nadie cuando hablan de él. Pero yo lo vi. Y lo vi más de una vez. Familias que llegaban sin nada y se iban con algo. Personas que tocaban esa puerta como última opción y salían con una opción. No lo cuento para justificar nada de lo que vino después. Lo cuento porque es parte de la verdad y la verdad no se puede contar a medias. Lo que sí noté con los años es que esa generosidad tenía un orden. No era aleatoria. Había una lógica detrás de a quien se ayudaba y a quien no, una lógica que yo no entendía completamente pero que claramente existía. Y esa lógica con el tiempo se fue volviendo más fría. Más calculada. Como si la persona que tomaba esas decisiones hubiera aprendido a separar el corazón de la cabeza con una eficiencia que a mí me resultaba cada vez más difícil de ver sin sentir algo raro por dentro. Pero eso vino después. En esos primeros años todavía podía ver al muchacho del patio detrás de los ojos del hombre en que se estaba convirtiendo. El día que entendí que las cosas habían cambiado de manera definitiva no fue un día de violencia ni de gritos. Fue un domingo de diciembre. Había pozole en la estufa desde las 7 de la mañana. La casa olía a chile guajillo y a maíz cacahuacintlé y a esa calidez que solo tienen las cocinas cuando están trabajando de verdad. Vinieron muchas personas ese día. Familia, conocidos, gente del pueblo que había sido invitada. Era una reunión grande, de esas que en apariencia parecen solo convivencia, pero que uno con los años aprende a leer de otra manera. Las reuniones grandes siempre tienen dos capas. La capa de arriba, que es la comida y las risas y los niños corriendo. Y la capa de abajo, que es donde se toman las decisiones reales. Yo me la pasé en la cocina casi todo el tiempo, yendo y viniendo con ollas y platos. En uno de esos viajes pasé por el corredor que daba al cuarto donde los hombres mayores estaban reunidos con la puerta entornada. No me detuve. Pero en el segundo que tardé en pasar alcancé a ver a Nemesio sentado a la cabecera de la mesa. No a un lado. A la cabecera. Eso puede sonar a detalle pequeño. Para mí no lo fue. En esa región, en esa cultura, en ese tipo de reuniones, sentarse a la cabecera no es un accidente. Es una declaración. Y los hombres que estaban sentados a los lados lo miraban de una manera específica. No como se mira a alguien que está aprendiendo. Como se mira a alguien que ya enseña. Seguí caminando hacia la cocina con mi olla y no dije nada. Esa tarde, cuando la reunión empezó a terminar y la gente comenzó a despedirse, me quedé recogiendo los platos en el patio. Nemesio se acercó a ayudarme, cosa que me sorprendió porque hacía tiempo que no lo hacía. Apilamos los platos en silencio por un momento. Luego me preguntó cómo estaban mis hijos. Le dije que bien, que el mayor ya estaba en la secundaria. Me dijo que el tiempo pasaba muy rápido, que uno no se daba cuenta. Asentí y le pregunté cómo estaba él.
Se quedó callado un momento mirando el patio. Luego dijo algo que nunca he olvidado. Estoy en un lugar del que ya no se regresa, Dolores. Pero por lo menos sé a dónde va el camino. No supe qué responderle. Creo que no había nada que responder. Era una de esas frases que no buscan respuesta sino testigo. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Yo la escuché. Me la guardé. Y aquí está, todavía entera, después de todos estos años. Con el tiempo, la casa cambió. No de estructura, las mismas paredes, el mismo árbol de limón, la misma cocina donde yo había pasado tantas horas. Pero el ambiente sí cambió. Hay una diferencia entre una casa donde vive una familia y una casa donde vive el poder. La segunda tiene otro peso en el aire. Otra temperatura. La gente que entra camina diferente, habla diferente, incluso el silencio suena diferente. Empezaron a llegar más personas que yo no conocía. Hombres jóvenes en su mayoría, con esa energía tensa de quien está siempre alerta. No eran groseros conmigo, al contrario, siempre me saludaban con respeto, me cedían el paso los corredores, me decían Doña Dolores con una amabilidad que yo agradecía aunque me pusiera nerviosa. Porque ese tipo de respeto no es el respeto que te da alguien que te aprecia. Es el respeto que te da alguien que sabe para quién trabajas. La señora, la madre de Nemesio, seguía siendo la misma mujer severa de siempre. Pero también había algo diferente en ella. Una especie de cansancio mezclado con resignación. Como cuando alguien peleó una batalla durante mucho tiempo y en algún punto sin que nadie lo anunciara dejó de pelear sin rendirse exactamente, solo dejó de gastar energía en algo que ya tenía su propio camino. Una mañana me encontré preparando el desayuno cuando ella entró a la cocina antes de lo normal. Se sentó en la silla junto a la ventana, la misma donde Nemesio se sentaba de niño, y se quedó mirando el patio sin decir nada. Yo seguí batiendo los huevos sin preguntarle nada. Al rato habló. Dolores, ¿usted reza? Le dije que sí, que todas las noches. Rece por mis hijos, me dijo. Por todos. Pero especialmente por Nemesio. ¿Pasa algo, señora? No pasó nada que yo no supiera que iba a pasar, respondió. Por eso es peor. No dijo nada más. Desayunó en silencio y se fue. Yo me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza todo el día. Por eso es peor. Hay una clase de dolor que se llama así. El dolor de ver venir algo y no poder detenerlo. El dolor del que sabe y no puede cambiar lo que sabe. Esa señora lo cargó durante años. Lo cargó con una dignidad que pocas personas hubieran podido mantener. Cuando ella murió, años después, Nemesio no pudo ir al entierro. Las circunstancias no lo permitían. Eso lo supe por otras personas. Pero también supe que esa ausencia lo marcó de una manera que ningún otro evento en su vida lo había marcado. Hay heridas que no sangran hacia afuera. Esas son las que más duran. Quiero hablar de algo que casi nadie menciona cuando hablan de Tierra Caliente y de lo que creció ahí durante esos años. Casi nadie habla de la gente común. De los que no elegimos estar en medio de nada, pero amanecimos ahí porque ese era nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra cocina, nuestro árbol de limón. Nosotros no teníamos opciones limpias. No era como en las películas donde alguien puede decir no me meto en esto y simplemente no se mete. En la vida real, cuando el poder crece alrededor de ti, te rodea como el agua rodea una piedra. No te preguntas si quieres estar mojada. Simplemente estás mojada y tienes que aprender a vivir con eso. Yo aprendí. No con gusto. Aprendí porque no había otra forma. Hubo una temporada en que la tensión en la región estaba muy alta. No voy a dar fechas ni detalles específicos porque no me corresponde y porque todavía hay personas vivas que podrían verse afectadas. Pero sí voy a decir que hubo semanas en que yo llegaba a trabajar sin saber si iba a regresar a mi casa esa noche. No porque me hubieran amenazado directamente, sino porque el ambiente tenía esa carga que uno aprende a reconocer cuando lleva suficiente tiempo viviendo cerca de situaciones volátiles. En esas semanas, Nemesio fue diferente conmigo. Más atento, en un sentido protector. Varias veces me dijo que me fuera antes. Una vez llegó a la cocina a mediodía y me dijo directamente, Dolores, hoy no termina su jornada a las 6, termina ahorita. Váyase a su casa y mañana no venga temprano. Venga hasta las 10. No me explicó por qué. No necesitaba explicarme. Lo que me estaba diciendo era suficientemente claro.
Hice lo que me dijo. Me fui. Al día siguiente llegué a las 10 como me indicó. La casa estaba tranquila, todo en orden, pero había algo en el aire que me decía que la noche anterior no había sido tranquila. No pregunté. Preparé el almuerzo y seguí con mi trabajo. Eso fue lo que fue mi relación con esa realidad durante años. Una relación de distancia cuidadosa. Yo sabía que había cosas que pasaban. Él sabía que yo sabía. Pero había un acuerdo tácito, nunca hablado, de mantener cierta línea entre mi mundo y el suyo. Esa línea me salvó la cordura. Tal vez me salvó algo más que eso. Pero también había momentos en que esa línea se borraba sin que ninguno de los dos lo buscara. Momentos en que la humanidad del hombre que conocía se asomaba por encima de todo lo demás y yo no sabía qué hacer con eso. Un día llegó a la casa un muchacho al que reconocí. Era hijo de una señora del mercado que yo conocía de saludar. Tendría unos 17 años. Venía con cara de que había caminado mucho y dormido poco. Traía una mochila pequeña y los zapatos llenos de tierra. Pidió hablar con Nemesio. Yo lo hice esperar en el corredor y fui a avisar. Cuando Nemesio salió y lo vio, lo primero que hizo fue preguntarle si había comido. El muchacho dijo que no, que desde el día anterior. Nemesio me miró y sin decir nada yo ya sabía lo que me estaba pidiendo. Le preparé un plato de lo que había. Frijoles, arroz, tortillas recién hechas. El muchacho comió como come alguien que tiene hambre de verdad, no de capricho. Mientras comía, Nemesio se sentó frente a él y lo escuchó. No sé qué le contó el muchacho. Hablaban en voz baja. Pero vi la cara de Nemesio durante esa conversación y vi algo que me sorprendió. No vi al hombre de la cabecera de la mesa. Vi al muchacho del patio. Vi a alguien que estaba escuchando de verdad, no calculando, no evaluando, simplemente escuchando. Cuando el muchacho terminó de comer, Nemesio le dijo algo y el chico asintió varias veces. Luego Nemesio llamó a uno de sus hombres, le dijo algo al oído, y ese hombre se llevó al muchacho. No supe a dónde. Pero la cara del chico cuando se fue era diferente a cuando llegó. El peso que traía se había aligerado. Le pregunté a Nemesio esa tarde de qué conocía al muchacho. Me dijo que no lo conocía. Que era hijo de alguien que había muerto trabajando para él y que tenía la obligación de ver por su familia. La obligación, repetí sin pensar. Él me miró. No es solo obligación, Dolores. También es lo correcto. Esa combinación, obligación y lo correcto, me dijo mucho sobre cómo funcionaba su mente en ese entonces. Para él las dos cosas no estaban separadas. Lo que era obligatorio era correcto, y lo que era correcto era obligatorio. Era un código propio, interno, consistente. Un código que tenía su propia lógica, aunque desde afuera pudiera parecer contradictorio con otras cosas que también hacía. Eso es lo más difícil de explicar de Nemesio Oseguera. No era un hombre simple. No era el monstruo sin matices que pintan algunos, ni el héroe incomprendido que pintan otros. Era un hombre con un código propio que funcionaba según reglas que él mismo había construido y que no siempre coincidían con las reglas del resto del mundo. Hubo una noche que no he podido olvidar aunque hayan pasado muchos años. Era tarde, pasada la medianoche. Yo no debería haber estado en la casa a esa hora, pero ese día había habido una celebración y quedé de quedarme a ayudar a recoger. Todos los demás ya se habían ido. Yo terminaba de lavar los últimos trastes cuando escuché pasos en el corredor. Era Nemesio. Venía solo, cosa que ya para entonces era poco usual. Casi siempre había alguien cerca. Esa noche no. Entró a la cocina sin ver que yo estaba ahí. Se paró frente a la ventana que daba al patio y se quedó mirando hacia afuera. La luz de la cocina lo iluminaba de lado. Vi su cara en ese perfil y vi algo que me dejó sin palabras. Parecía cansado de una manera que no es cansancio de trabajo. Es el cansancio de cargar algo muy pesado durante demasiado tiempo. El cansancio que se instala en los ojos y en los hombros y que no se va con dormir. Se dio cuenta de que estaba ahí hasta que moví un traste sin querer. Volteó. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en su mirada que reconocí del muchacho de años atrás. Una vulnerabilidad que inmediatamente guardó de nuevo, como quien cierra una puerta que se abrió sin querer. Dolores, no sabía que seguía aquí. Le dije que ya me iba, que solo terminaba de recoger. Se quedó callado un momento. Luego dijo, siéntese un momento si no tiene prisa.
Me senté en el banco de la ventana. Él se sentó también, en la silla de enfrente. Estuvimos callados un rato. En esa cocina el silencio no era incómodo. Tenía demasiados años de historia para ser incómodo. «¿Usted es feliz, Dolores?», me preguntó de pronto. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que sí, que tenía mis hijos, mi trabajo, mi salud. Que eso era suficiente para mí. «Suficiente», repitió como si la palabra le pareciera interesante. «¿Y usted?», me animé a preguntarle. No respondió de inmediato. Miró sus manos sobre la mesa. Manos que ya no eran las del muchacho que apilaba platos conmigo en el patio. «Yo tuve lo que quería», dijo finalmente. «No sé si eso es lo mismo que ser feliz». No supe qué responder. Era una de esas frases que no tienen respuesta correcta. Solo pueden recibirse en silencio. Así lo hice. Al rato me despedí. Él se quedó sentado en la cocina. Cuando salí al corredor y miré hacia atrás por la ventana, seguía en el mismo lugar, mirando sus manos sobre la mesa, solo con su propio peso en la oscuridad. Los años siguientes los viví con una mezcla de cotidianidad y tensión permanente que con el tiempo se vuelve tan normal que dejas de sentirla como tensión. Se vuelve simplemente el aire que respiras. Ese aire tiene un sabor particular, uno que la gente que nunca ha vivido en ciertas circunstancias no podría identificar, pero que quien lo conoce reconoce inmediatamente en cualquier lugar del mundo. La región cambió de maneras visibles e invisibles. Había más dinero en ciertos lugares y más miedo en otros. Había obras y había ausencias. Había fiestas enormes y había silencios que no eran de paz sino de precaución. La vida seguía su curso porque la vida siempre sigue su curso, pero el suelo debajo de ese curso tenía grietas que cada vez eran más difíciles de ignorar. En la casa, yo seguía siendo la cocinera. Seguía preparando la salsa verde, el pozole los domingos especiales, el arroz de todos los días. Hay algo muy humano en eso, en que en medio de todo lo que cambia, la comida sigue siendo lo mismo. El maíz sigue siendo maíz. El chile sigue siendo chile. Y una cocina bien trabajada sigue oliendo a hogar aunque el hogar sea complicado. Nemesio venía menos seguido. Sus visitas se volvieron más cortas, más cargadas. Cuando llegaba con prisa o con ese peso del que ya hablé, el que se instaló en sus hombros y ya no se fue. Las conversaciones largas en la cocina se volvieron raras. A veces me saludaba de paso y eso era todo. Pero una vez, en una de esas visitas cortas, se detuvo un momento en la puerta de la cocina mientras yo estaba haciendo tortillas. Me quedé mirándolo sin decir nada. Él miró la cocina como si estuviera guardándola en la memoria. El comal, los casos de barro, el manojo de epazote colgado junto a la ventana. «Esto siempre va a oler igual», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Le dije que sí, que la cocina buena siempre huele igual. Asintió y se fue. No sé por qué eso me dolió. No debería doler que alguien diga que una cocina siempre va a oler igual. Pero hay frases que duelen no por lo que dicen, sino por lo que esconden. Y lo que esa frase escondía era la conciencia de un hombre de que ya no iba a poder estar en ese lugar con la misma facilidad que antes. Que el mundo que había construido lo había puesto fuera de alcance de las cosas simples. De las tortillas recién hechas. Del epazote en la ventana. De las mañanas sin prisa. Eso no se lo deseo a nadie. Llegó un momento en que trabajar en esa casa se volvió diferente en un sentido muy concreto. Ya no era solo cocinar para una familia. Era cocinar para una estructura. Y cocinar para una estructura tiene reglas distintas. Personas que no conoces piden cosas específicas. Horarios que cambian sin aviso. Ciertos cuartos de la casa donde yo ya no debía entrar aunque antes entrara sin pensarlo. Nunca me lo dijeron con malos modos. Nunca nadie me gritó ni me amenazó. Todo se manejaba con esa cortesía que ya mencioné antes, esa cortesía que es más protocolo que afecto. Pero las reglas estaban claras aunque no estuvieran escritas en ningún lado. Yo las respetaba. Sabía que respetar esas reglas era parte de lo que me mantenía segura. Y parte de lo que me permitía seguir siendo útil en ese lugar donde, lo entendiera o no del todo, yo seguía prefiriendo estar que no estar. Una tarde llegó una mujer a quien nunca había visto. Venía bien vestida, con una seguridad en el paso que no era de lugar. Me pidió hablar con el encargado de la casa. Le dije que esperara y fui a avisar. Cuando regresé,
La mujer estaba parada en el corredor mirando la foto familiar que colgaba en la pared. Una foto antigua, de cuando los hijos eran pequeños y la señora todavía tenía en los ojos esa luz que los años y las circunstancias fueron apagando despacio. La mujer miraba la foto con una expresión que no pude descifrar. Cuando sintió que me acercaba, volteó. Me preguntó quién era la señora de la foto. Le dije que era la madre de los hijos de la casa. Me preguntó si seguía viva. Le dije que sí. Tuvo suerte, dijo la mujer en voz baja, casi para sí misma. De que la quieran así. No entendí bien esa frase en ese momento. Con los años la entendí mejor. Hay personas que han visto tanto de la dureza de cierto mundo que cuando encuentran evidencia de ternura, aunque sea en una foto antigua en un corredor, les resulta algo casi extraño. Como encontrar una flor en el asfalto. No imposible. Solo inesperado. Esa mujer se reunió con quien necesitaba reunirse y se fue. Yo nunca supe quién era ni qué asunto la llevó ahí. Pero esa frase me quedó. Tuvo suerte de que la quieran así. La cargué mucho tiempo sin saber exactamente por qué. Quiero hablar de la devoción porque es algo que mucha gente no entiende cuando habla de ciertos hombres de cierta región. La devoción religiosa que coexiste con ciertas formas de vida que desde afuera parecen contradictorias. Para alguien que no lo ha vivido desde adentro es difícil de comprender. Para mí, que lo vi durante años, tiene su propia lógica aunque no sea la mía. Nemesio era devoto. No de manera superficial o decorativa. Era una devoción real, arraigada, de esa que viene de la infancia y de la madre y de las creencias que se forman antes de que uno tenga palabras para cuestionarlas. Lo vi rezar. No performativamente, sino en momentos privados cuando no sabía que alguien lo veía. Lo vi persignarse antes de salir en ciertas mañanas. Lo vi, en el aniversario de la muerte de su madre, quedarse un rato largo solo en el cuarto donde ella dormía, con la puerta cerrada, en un silencio que desde el corredor yo podía sentir como algo pesado y genuino. No voy a interpretar eso. No soy quien para decir qué significa que un hombre rece en privado mientras su vida pública tiene ciertas características. Eso es una pregunta que le corresponde a él y a su conciencia, y a quien quiera que escuche esas oraciones. Lo que sí puedo decir es que esa devoción era real. No era adorno. Era parte de quien era. Y quizás por eso, cuando las cosas se ponían más tensas, más peligrosas, más cargadas, yo a veces me encontraba pensando en esa imagen del rezando. No como algo que justificara nada, sino como recordatorio de que dentro del hombre que el mundo describía de cierta manera, seguía habiendo algo que buscaba algo más grande que él mismo. Algo que le pedía cuentas. Algo frente a lo cual se hincaba. Eso no lo hace mejor ni peor que lo que fue, pero lo hace más humano. Y yo creo que la humanidad completa de las personas, con todo lo que implica, con todas sus contradicciones, merece ser contada aunque sea incómodo. Hubo un día en que supe que mi tiempo en esa casa estaba llegando a su fin. No porque me lo dijeran, sino porque lo sentí de la misma manera en que se sienten las cosas que vienen aunque todavía no estén aquí. Como se siente el cambio de estación antes de que llegue. En el olor del aire. En la manera en que los pájaros se mueven. La casa había cambiado demasiado. Ya no era el lugar donde yo había aprendido a trabajar. Ya no era la cocina de la señora severa de manos callosas. Era otra cosa. Seguía teniendo el mismo árbol de limón en la entrada, pero hasta ese limón parecía diferente. Como si el peso del tiempo y de lo que había crecido alrededor hubiera cambiado incluso las cosas que no deberían cambiar. Una mañana llegué y Nemesio estaba en la cocina. Cosa rara para esa época porque sus visitas eran ya muy esporádicas. Estaba sentado en el banco de la ventana, el de siempre, con una taza de café que se había enfriado porque llevaba rato ahí sin tomarlo. Me vio entrar y me saludó con un gesto de la cabeza. Preparé el desayuno en silencio. Cuando se lo puse enfrente me dijo gracias con esa voz baja que usaba cuando algo lo tenía en otro lugar aunque su cuerpo estuviera ahí. Comió despacio. Yo recogía cosas en la cocina sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó un momento mirando el plato vacío. Dolores, ¿cuántos años lleva usted aquí? Le dije el número. Era un número largo. Él asintió despacio. Ese número tiene mucho peso. Le dije que sí, que tenía mucho peso pero que había sido bueno trabajar ahí. Y lo decía de verdad aunque la verdad fuera complicada. Me miró. Usted mereció algo más tranquilo, me dijo. Algo sin tanto peso alrededor. No supe qué responder.
Así que no respondí nada. Él se levantó, dejó la taza sobre la mesa y antes de salir se detuvo en la puerta. Sin voltear, dijo, «Cuídese mucho, Dolores». De verdad. No era un saludo de todos los días. Lo supe desde que lo escuché. Era otra cosa. Era un cierre. Un reconocimiento silencioso de que algo entre nosotros estaba llegando a su última página, aunque ninguno lo estuviera diciendo en voz alta. Me quedé sola en la cocina con el peso de esas palabras y con el ruido del árbol de limón moviéndose afuera en el viento. Me retiré de esa casa sin drama ni despedida formal. Así como había llegado, casi. Una mañana simplemente fue la última mañana, aunque yo no lo supiera con certeza hasta unos días después, cuando me di cuenta de que no iba a regresar. Que algo en mí había decidido que era suficiente sin consultarme del todo. Mis hijos ya estaban grandes para entonces. Tenía nietos. Tenía una vida que se había construido paralela a todo lo que había vivido en esa cocina, una vida más simple, más mía, más tranquila. Y creo que esa vida me llamó con más fuerza que antes en ese momento porque ya había dado lo que tenía que dar en ese otro lugar. No me arrepiento de los años que estuve ahí. Tampoco los glorifica. Fueron lo que fueron, años complicados vividos de cerca de una realidad complicada, con momentos de humanidad genuina mezclados con momentos de oscuridad que prefiero no describir en detalle porque no me corresponde y porque algunos de esos detalles todavía son peligrosos aunque hayan pasado décadas. Lo que sí me llevo es el retrato completo de un hombre que el mundo conoce de cierta manera y que yo conocí de otra. No mejor ni peor. Diferente. Más completo. Con el niño que lloraba a su perro en silencio y el hombre de la cabecera de la mesa. Con las viudas que llegaban sin nada y el peso en los ojos de las noches sin dormir. Con la devoción genuina y las decisiones que nadie que sea completamente bueno tendría que tomar. Me preguntan a veces, personas que saben algo de mi historia, si le tengo miedo. Si alguna vez le tuve miedo a Nemesio específicamente, no a la situación, sino a él como persona. La respuesta honesta es que no. No de la manera en que se le teme a alguien que te quiere hacer daño. Pero sí de otra manera. De la manera en que se le teme a algo que es demasiado grande para entenderlo completamente. Como se le teme al mar no porque quiera ahogarte, sino porque sabes que puede. Eso sí. Eso siempre. Y sin embargo, seguí yendo a esa cocina durante todos esos años. Seguí haciendo las tortillas y la salsa verde y el pozole de los domingos. Porque dentro de todo lo que era imposible de entender, dentro de todo el peso y la oscuridad y las cosas que era mejor no ver, había algo que yo sí podía entender. El hambre de un muchacho que comió el almuerzo que le preparé cuando nadie más lo haría. La gratitud en la cara de una viuda que salió con algo cuando llegó sin nada. El silencio de un hombre que en la oscuridad de una cocina le preguntó a una cocinera si era feliz, porque tal vez era la única persona a la que podía hacerle esa pregunta sin que la respuesta tuviera consecuencias. Eso lo entendí. Y eso, me parece a mí, también merece ser contado. Hoy tengo 74 años y vivo con mi hija en una casa pequeña que huele a flores porque a ella le gusta tener plantas en todos los cuartos. Me levanto temprano por costumbre, aunque ya no tenga que hacerlo. A veces me paro en la cocina antes de que todos despierten y me quedo un momento en silencio, solo con el sonido de la casa dormida, y en ese silencio a veces pienso en todo lo que viví. No lo pienso con miedo. Ya pasé esa etapa. Lo pienso con esa mezcla particular de cosas que no tienen un nombre simple. No es nostalgia porque no desearía volver. No es orgullo porque no es algo de lo que se pueda estar orgullosa exactamente. Es más como el sentimiento de haber sido testigo de algo enorme sin haberlo buscado. De haber estado en el lugar equivocado o quizás en el lugar exacto, según se vea, en el momento en que ciertas cosas se formaron. Cuento esta historia hoy porque me quedan pocos años en que tenga la claridad y la energía para contarla. Y porque creo que las historias verdaderas, las complicadas, las que no caben en una sola versión, merecen ser escuchadas antes de que las personas que las vivieron ya no estén para contarlas. No le voy a pedir a quien escucha esto que concluya nada específico. No voy a decirles qué pensar de Nemesio o Ceguera. Ya tienen suficiente información de otras fuentes para formarse una opinión y probablemente ya la tienen formada. Lo que les pido es solamente esto, que consideren que detrás de los nombres que se vuelven símbolos, detrás de las historias que se vuelven leyenda o mito o expediente, hay algo que casi nunca se cuenta. El origen. La cocina. El niño en el patio. La madre de manos callosas. El perro sin nombre que se llamaba El Pinto.
Esas cosas no explican nada. No justifican nada. Pero son parte de la verdad. Y la verdad sin esas partes no es la verdad completa. Es solo la parte que nos resulta más fácil de manejar. A mí siempre me costó más trabajo la verdad cómoda que la verdad entera. Tal vez por eso terminé donde terminé, en una cocina que no era mía, cocinando para una historia que tampoco era mía, siendo testigo silenciosa de cosas que no tenían que ver conmigo pero que de alguna manera tienen que ver con todos. Porque el mundo que produjo a ese hombre no fue un accidente. Fue el resultado de muchas cosas, de pobreza y de ausencias y de estructuras que fallaron mucho antes de que él tomara ninguna decisión. Y mientras esas estructuras sigan fallando, seguirá habiendo cocinas como la que yo conocí. Seguirá habiendo muchachos callados sentados en patios mirando el cielo como si estuvieran guardando todo para después. Ojalá el día en que alguien encuentre a uno de esos muchachos tenga algo mejor que ofrecerle que lo que había disponible entonces. Ojalá haya más opciones. Ojalá la siguiente cocina en la que alguien se sienta a llorar a su perro en silencio sea simplemente la cocina de una casa tranquila y no el inicio de algo que nadie va a poder detener. Eso es todo lo que tengo que decir. Soy Dolores Vega, tengo 74 años y fui cocinera. Viví cerca de una historia enorme y salí entera. Con todo su peso, pero entera. Y si algo aprendí en todos esos años es que la humanidad de las personas no desaparece aunque todo lo demás cambie. Se esconde, se complica, se mezcla con cosas oscuras, pero no desaparece. Y encontrarla, aunque sea en un vaso de leche con canela en una cocina de tierra caliente, vale la pena. Siempre vale la pena.